Hola a todos desde OCM Bomberos, ¿cómo estáis chicos? Mirad, en este vídeo vamos a intentar explicar este gráfico que aparece en los apuntes de física hidráulica en el temario de bomberos y que por experiencia hemos visto que no queda muy claro. Y antes de empezar a explicar nada, tenéis que conocer muy bien cuáles son las dos referencias por excelencia que se utilizan a la hora de medir presiones. Y vamos a tener dos. Por un lado, la presión atmosférica local, que es esta que tenemos aquí, que va a ser aquella presión generada por la columna de aire que tenemos encima de nosotros. Todos sabemos que el aire pesa, tiene materia, ¿vale? Entonces, ese peso, esa materia, ejerce una presión sobre cualquier punto que se encuentre debajo. Y tenemos que saber también que si nos encontramos a nivel del mar, esta presión atmosférica va a ser de una atmósfera. La atmósfera todos sabéis que es una unidad de medida de presión, que va a equivaler a un bar y que va a equivaler a 101,325 kilopascales. Después, la siguiente referencia que vamos a utilizar a la hora de medir presiones va a ser el vacío absoluto. ¿Y qué es el vacío absoluto? Pues va a ser aquel espacio donde no va a existir materia y no vamos a tener nada que ejerza ningún peso sobre nosotros. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Pues el espacio exterior. Es decir, si realizamos un viaje de la Tierra a la Luna y nos quedamos a mitad de trayecto, eso podría considerarse el espacio exterior. Y aquí no tenemos ningún tipo de materia. De momento sencillo, ¿verdad? Pues vamos a complicar un poquito las cosas. Hemos dicho anteriormente que la presión atmosférica va a ser de una atmósfera que va a equivaler a un bar y que sería aquella ubicada en este punto. Pues bien, si decimos que este punto tiene una presión de un bar, lo que hemos hecho realmente es medir la diferencia con respecto al vacío absoluto, ¿vale? Ha sido esta línea de aquí. Por tanto, el decir que la presión atmosférica local tiene un bar es como decir que la presión absoluta de la presión atmosférica es de un bar. Y valga la redundancia, parece un poco lioso, pero lo que estamos haciendo realmente es medirlo con respecto al vacío. Y como medimos con respecto al vacío, estamos dando una presión absoluta. Por cierto, esta lectura se llama lectura barométrica. Lo tenemos aquí. Y vamos a poner aquí un bar, ¿vale? Medido con respecto al vacío. De momento bien, ¿verdad? Pues vamos a empezar a explicar toda la parte de la derecha. Imaginaros ahora que queremos inflar un flotador de playa y al leer las instrucciones del fabricante nos dice que la presión adecuada es 0,5 bares. Lo vamos a anotar aquí. Flotador igual a 0,5 bares. Pues estos 0,5 bares realmente se está refiriendo a añadir 0,5 bares además de la presión atmosférica que existe sobre el flotador. Es decir, se está refiriendo a esta línea. Fijaros cómo tomamos como referencia la presión atmosférica. Además de la presión que ejerce la columna de aire sobre el flotador, vamos a añadir 0,5 bares extra, ¿vale? Segunda cuestión, ¿se puede medir este valor alcanzado aquí de otra forma? Pues la respuesta es que sí. Y es que en vez de tener como referencia, perdonad, esta línea de aquí, vamos a tener como referencia esta línea de aquí abajo. Es decir, vamos a tener como referencia el vacío absoluto. Por tanto, como es lógico, bueno, esta referencia se va a referir a la presión absoluta y como es lógico, va a tener un valor mayor que la presión manométrica, dado que vamos a sumar estos 0,5 bares que tendríamos aquí más el bar que teníamos aquí, que hacía referencia a toda esta distancia. Por tanto, en este caso, la presión absoluta que tendría este flotador, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, su presión absoluta, será de 1,5 bares. El bar de la presión atmosférica más los 0,5 bares de inflado. Hasta aquí sencillo también, ¿verdad? Pues vamos a complicarlo otro poquito más. Mirad, el ejemplo del flotador está representando un ejemplo
de presión manométrica positiva, es decir, tenemos una presión por encima de la presión atmosférica. Pero es que va a haber otras situaciones donde va a ocurrir justamente lo contrario. Vamos a crear presiones por debajo de la presión atmosférica. Imaginaros, por ejemplo, cuando tenemos un camión de bomberos y vamos a realizar una aspiración de agua, es decir, vamos a conseguir que el agua suba hacia una cota superior mediante un proceso de aspiración. Si nosotros medimos la presión en el cuerpo de la bomba en este proceso, vamos a ver que es muy inferior a la presión atmosférica. Y lo que vamos a tener es un valor menor que la misma. ¿De cuánto? Pues dependerá del caso concreto. Nosotros vamos a suponer, en este ejemplo que vamos a realizar, que vamos a conseguir reducir la presión atmosférica 0,5 bares. Es decir, esta línea de aquí representaría 0,5 bares. Ahora, en este caso, si nos preguntasen cuánto es la presión manométrica del cuerpo de la bomba durante este proceso de aspiración, diríamos menos 0,5 bares. Menos 0,5 bares, ¿vale? Tenemos una presión manométrica negativa, perdonad. Y la siguiente cuestión es, ¿este valor que tenemos aquí se podría representar mediante una presión absoluta? Es decir, ¿podríamos dar el valor absoluto de este valor? Pues la respuesta es que sí. ¿Y de cuánto sería? Pues sería de 0,5 bares. Y ahora positivos, ¿vale? El valor absoluto sería positivo, porque lo estamos midiendo con respecto a 0 y no con respecto a 1, como en el caso de la presión manométrica. Recapitulamos. Caso del flotador. Presión manométrica 0,5 bares. Presión absoluta 1,5 bares. Pasamos a ver el caso de la bomba. Presión manométrica menos 0,5 bares. Presión absoluta 0,5 bares. Y esta es la forma de entender este gráfico, ni más ni menos. Y antes de abandonar este vídeo, nos vais a permitir una recomendación. Y es que este conjunto de informaciones que acabamos de ver, nunca os lo aprendáis utilizando técnicas de memorización como se ha visto en otros temas. Pensad que aquí el tribunal puede jugar a su antojo con todos estos conceptos y si lo hace estaríamos caos. Y dicho esto, nos despedimos. Un abrazo a todos y esperamos de corazón que os haya gustado.